Hola amigos. Me da la impresión que la metáfora del pulpo en el garaje se hace pequeña ante la tremenda desorientación en la que está sumida Estados Unidos, que a su vez arrastra a todo Occidente. Dicen que los satélites del GPS ya están viejos y empiezan a tener fallos. Seguramente será por eso que ya no se ubican en el lugar del mundo que les corresponde. Siguen con sus delirios de grandeza, en unos tiempos en que los sueños, por muy americanos que sean, terminan al despertar, pero han tomado tantos somníferos que despertar les cuesta mucho. Por ejemplo, todavía no han despertado del sueño en el que creían que le habían ganado la guerra a la República Popular de Corea del Norte, y la siguen tratando como a un vencido al que le perdonan la vida. Todo el día la están acosando, amenazando, en un juego infantil que yo creo que hasta se meten las manos en el pijama entre su somnolencia para buscar las monedas del tesoro que habían soñado. Pero no nos dejemos engañar, no es un juego infantil, es un juego de las élites para justificar sus gastos militares. Hace solo unos días Estados Unidos paseó unos drones por las costas de la República Popular de Corea del Norte, a modo de amenaza, y ahora resulta que se tienen que tragar la respuesta de los coreanos. El gobierno de Corea del Norte ha advertido a Estados Unidos de que lo pagará muy caro si continúa cuestionando los derechos humanos en este país asiático. Estados Unidos lo pagará muy caro si trata de atentar contra nuestro país a través de acusaciones de esta índole, ha puesto de relieve este sábado el gobierno de Corea del Norte. Pyongyang también se ha referido a todos los defectos que Washington tiene que contar sobre derechos humanos en su país. Entre ellos, el asesinato, la violencia sexual y la discriminación racial hacia los inmigrantes. Asimismo, ha alertado de que el abuso verbal por parte de Washington contra Pyongyang va a agravar las tensiones entre ambos países en el marco de las polémicas negociaciones nucleares. Ven amigos, lo que tiene el escupir al cielo, y tanta amenaza, tanta guerra, y tanta pobreza por las calles del imperio ya cansa el intelecto, cuando uno oye las amenazas del pez grande al chico, como en este caso es la República Popular de Corea del Norte, con respecto al gigante hoy con pies de barro como es Estados Unidos. Pero si lo analizamos un poco en serio, ¿tiene Estados Unidos capacidad de amenazar o abusar de alguien que esté dispuesto a plantarle cara, como ha ocurrido en Yemen? Estados Unidos ganó la guerra de Corea solo en Hollywood, pero la verdad es que lo único que hizo fue destruir Corea del Norte a bombazo limpio de la aviación, que no dejó piedra sobre piedra. Pero nunca ganaron la guerra ni pudo ocupar ni cambiar el gobierno. Miren a una, y miren a otra ahora. ¿Qué pinta Estados Unidos con su ejército allí? Dos cosas. Nada, y justificar un gasto en defensa de 780.000 millones de dólares. Para nada que quite un solo pobre de las calles de sus ciudades. Hace un par de años me preguntaba si los ciudadanos de Estados Unidos no se hacen preguntas sobre los peligros que se ciernen sobre ellos. ¿Puede tener Corea del Norte capacidad para destruir Estados Unidos? Esta pregunta no se la harán nunca los ciudadanos estadounidenses, y de paso todas las poblaciones del mundo occidental. ¿Será solo un mito que el capitalismo fomenta para gastar inmensas cantidades de recursos militares, en vez de dedicarlos al bienestar de los ciudadanos? Si se hiciesen esas preguntas podría servirles como reflexión, aunque solo sea por un segundo. Si son conscientes de a dónde se están dejando arrastrar por sus dirigentes políticos, si les merece la pena arriesgar sus vidas y las de toda su nación, por el seguidismo que hacen de las políticas imperialistas que practica el que hoy llamamos Estados Unidos de Norteamérica, junto a sus socios palmeros. ¿Serán conscientes de que ya no son los amos del mundo? ¿Serán conscientes de que sus gobiernos les siguen inculcando que aún lo siguen siendo, a sabiendas de que es mentira? Yo puedo hasta comprender que sus dirigentes hagan el erizo, o sea, inflar las púas para asustar al enemigo, por si éste no se da cuenta de lo débiles que son. Pero dejarse llevar al matadero, cual borregos, por una partida de sátrapas capitalistas. Eso ya es harina de otro costal. ¿Es que nunca se preguntan quién pone siempre los muertos en las guerras que nos imponen? ¿Qué mundo de mierda estamos consintiendo que nos diseñen? Los presidentes de turno del Imperio Occidental, lleva unos cuantos años, acojonando a pequeñas naciones, como Corea del Norte, y Venezuela por ejemplo, amenazándolas con una intervención militar. ¿Pero qué leches le han hecho a Estados Unidos esas naciones para que se metan con ellas? Lo mismo que Cuba, o Siria, o Yemen,
o Rusia y tantas otras a las que han destruido. Ya está bien, ¿no? Dejar de una puñetera vez al mundo tranquilo, que solo queremos vivir en paz, y zafarnos del yugo capitalista, retirar vuestras bases que tenéis sembradas por el planeta, y luchar por un mundo de bienestar global. De todas formas, cuando me dirijo a las poblaciones occidentales, es porque a lo mejor no somos conscientes que una intervención en Corea del Norte, a mí me parece que desencadenaría un holocausto nuclear, sobre todo si tiene el poderío militar que al parecer le atribuyen. Porque supongamos que Estados Unidos lanza un ataque de proporciones bíblicas como anunció Trump en su día. Imaginémonos también que deja a Corea del Norte arrasada con armas nucleares. ¿Esto garantizaría que el ejército de Corea del Norte se quedaría sin capacidad de respuesta? ¿Verdad que no? Y sus vecinos Rusia y China, ¿se quedarían contemplando cómo estallan en sus narices megatones de armas nucleares sin decir nada? Es que pasa una cosa, en Ucrania y en Siria, la CIA ya ha demostrado que no las huele. Si le pasa lo mismo en Corea del Norte, ¿quién sabe cuál es la capacidad de respuesta de la República Popular de Corea del Norte? Estamos conociendo estos años atrás, que Corea del Norte tiene bombas nucleares portables en misiles balísticos, que tiene tecnología para lanzarlos desde submarinos, y que además tiene decenas de submarinos, que me imagino que no los reunirá a todos en una dársena, para que sean blanco de los megatones del imperio. Y claro, resulta que encima, el exdirector de la CIA, James Woolsey, filtró en su día que Corea del Norte tiene bombas capaces de provocar pulsos electromagnéticos. La advertencia apocalíptica del exdirector de la CIA, sobre el poderío nuclear de Corea del Norte y su posible efecto para la supervivencia de Estados Unidos, debería ser analizada y sometida a prueba. Porque es posible que Corea del Norte también haga el erizo. Pero, ¿y si no lo hace? ¿Pondrá a Estados Unidos todo el planeta en peligro de extinción, por culpa de 4 sátrapas de mierda? En un artículo publicado por Woolsey en 2017, señalaba que el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, podría generar un impulso electromagnético con una ojiva para matar al 90% de los estadounidenses, destruyendo la red eléctrica nacional y otras infraestructuras vitales durante más de un año tras un ataque lanzado desde el espacio. Si esto fuese cierto, afectaría a 300 millones de estadounidenses. Yo me pregunto por qué mandó ese mensaje a su pueblo. ¿Quiere amedrentar a la población para que se asusten y no digan ni mu por el incremento del gasto militar? ¿Sabe algo la CIA que él dirigió? Lo dudo porque no las huelen. Solo las huelen en las películas de Hollywood, pero la realidad es que no se enteran. ¿Cómo para fiarse? Si esto tendría visos de realidad, solo sería el prólogo de lo que vendría después, porque si Corea del Norte lanzase un artefacto de esos, Estados Unidos respondería con la misma moneda, luego se sumarían a la fiesta Rusia y China. Por lo tanto, vuelvo a preguntar de nuevo. ¿A qué está jugando Estados Unidos actualmente amenazando a todo lo que se menea? ¿Pero es consciente de que puede ser destruida por un pequeño pueblo como Corea del Norte? ¿Tan locos están los dirigentes occidentales? Yo por mi parte les dejo con lo que técnicamente dice Wikipedia sobre las bombas de pulso electromagnético, y que el pueblo estadounidense calibre si es normal acosar a una pequeña nación, arriesgando que todo el mundo sea víctima absoluta de un holocausto. Yo no tengo ni idea si Corea del Norte tiene tal tecnología militar, o no la tiene, pero en mi cabeza no cabe que una poderosa nación como Estados Unidos arriesgue su existencia junto con la de todo el planeta, solo por odio al comunismo. No me entra en la cabeza, directamente lo catalogo como una locura. Aunque a mí me da en la nariz, que aparte del odio al comunismo de sobra demostrado, hay mucho de creación de enemigos ficticios por parte del imperio, para justificar el latrocinio a las poblaciones propias, y un gasto en armamento desmesurado cuyos beneficios por la fabricación van a los bolsillos de la burguesía. Les dejo con lo que dice Wikipedia sobre los pulsos electromagnéticos, para que reflexionemos de que a mentalidades de políticos fascistas y nazis por naturaleza no les podemos permitir jugar con fuego. Luego, blanco y en botella. El ataque de pulso electromagnético es un método de ataque militar realizado con armas generadoras de importantes cantidades de energía electromagnética ambiental que destruyen total o parcialmente el equipamiento eléctrico y electrónico dentro de su radio de acción. El pulso electromagnético,
o EMP en sus siglas en inglés, es un efecto secundario descubierto con las pruebas atómicas. Se vio que tras una explosión nuclear se dañaban e inutilizaban todos los aparatos electrónicos en un cierto radio de acción. La mayor radiación gamma, sobre todo, es altamente penetrante e interactúa con la materia irradiando e ionizándolo todo, incluido el propio aire circundante. La radiación gamma se consume enseguida y crea un campo electromagnético zonal de kilómetros de diámetro. Las posibilidades de este fenómeno son inmensas. Los ingenieros militares se dieron prisa en desarrollar artefactos que maximizaran dicho efecto. Una bomba de pulsos electromagnéticos detonada cerca de fuerzas enemigas, dejaría todas sus defensas y contramedidas en tierra inmovilizadas, y más teniendo en cuenta que hoy día la ventaja que confiere la electrónica a los ejércitos modernos es vital. Esta ventaja con el pulso electromagnético se torna en su contra o simplemente se anula. Pero esta no es la única estrategia posible. Existe lo que se llama ataque de pulso electromagnético de gran altitud, capaz de paralizar un continente entero con un solo disparo. Lógicamente, muchos sistemas de armas e instalaciones militares modernos incorporan protecciones contra el impulso electromagnético. No obstante, tales protecciones son complejas, se deterioran rápidamente con el tiempo y no se ha establecido su eficiencia ante el fallo generalizado de todas las infraestructuras civiles y militares circundantes. Se han descrito numerosos escenarios en que estos sistemas o instalaciones protegidos se transforman en los llamados islotes tecnológicos, que pierden su eficiencia o van dejando de operar conforme agotan sus medios para el funcionamiento autónomo, combustible, baterías, repuestos, sistemas anexos, tripulaciones de refresco, etc. Para ver una explicación más detallada del mecanismo por el que se produce el pulso electromagnético hay que remitirse a este ejemplo. El ataque de pulso electromagnético de gran altitud, o bomba del arco iris, es un tipo de ataque de pulso electromagnético masivo ejecutado mediante la detonación de un arma nuclear a gran altitud, lejos de la atmósfera terrestre. Sería capaz de cubrir un continente entero, causando un completo caos civil y militar en el área alcanzada por privación de los servicios esenciales: electricidad, agua potable, distribución alimentaria, comunicaciones, etc., durante un periodo indefinido. Se considera que un ataque de estas características constituiría el compás de apertura de la guerra nuclear y aunque no fuera así, una sola bomba del arco iris desarticularía completamente las infraestructuras vitales de cualquier nación moderna, provocando el despoblamiento de las grandes ciudades y un número enorme de víctimas por hambre, epidemias, aniquilación económica y desestructuración social. Es dudoso que algún país lograra sobrevivir a semejante situación como entidad social organizada. En la actualidad, aún no se conoce ninguna defensa eficaz contra este tipo de ataque, para cuya ejecución solo se requiere una bomba termonuclear de potencia intermedia, en el rango del megatón, y un cohete capaz de elevarla a unos 300 a 500 kilómetros sobre el área objetivo, mediante un tiro balístico de alto ángulo parcialmente orbital o suborbital. Es posible proteger instalaciones o vehículos individuales contra el mismo mediante el uso de técnicas específicas, como la caja Faraday, pero no una nación completa. Los seres vivos y los objetos no eléctricos son inmunes al ataque de pulsos de manera directa, pero indirectamente les resulta fatal. El daño causado es resultante de la sinergia negativa acumulada por el fallo simultáneo de millones de equipos sin posibilidad de repararlos o sustituirlos en un plazo de tiempo breve, puesto que los repuestos, vehículos, instrumentos, etc., necesarios para la reparación se hallarían igualmente averiados. Los sistemas digitales modernos son especialmente sensibles a este tipo de ataque. Según estudios diversos y coincidentes, la mayoría de componentes electrónicos actuales fallan en presencia de pulsos electromagnéticos de 1000 voltios metro, y resultan destruidos en torno a los 4000 voltios metro. Un ataque de pulso electromagnético de gran altitud induce en torno a 50.000 voltios metro, un valor 12 veces superior. Las protecciones para rayos no son eficaces tampoco contra este tipo de ataque, pues la forma de onda del pulso inducido por un rayo y el causado por una bomba son muy diferentes. El pulso inducido por el rayo tiene mucha mayor longitud de onda, por lo que el pulso electromagnético las atraviesa antes de que éstas reaccionen. Este efecto se observó por primera vez, de manera accidental, durante las pruebas norteamericanas Starfish Prime de 1962.
Desde entonces, todas las potencias nucleares de primer orden han incorporado a su arsenal armas capaces de producirlo. Rusia, en particular, dispone de al menos un regimiento misilístico completo para la ejecución de esta clase de ataques, además de un cierto número adicional de armas de este tipo desplegadas en sus submarinos de tipo SLBM. Es por su capacidad para generar pequeñas auroras, debido a la enorme ionización inducida en las capas altas de la atmósfera, que este tipo de armas recibe el poético nombre de bomba del arco iris. Aún así, se desconoce si por el momento hay más países con estas armas. Así que repito lo de antes, ¿se puede asegurar que la República Popular de Corea del Norte no la tiene? Y si nadie lo puede asegurar, ¿a qué viene el jueguecito ese de acosarles para derrocar a su sistema de vida? ¿Cómo podemos consentir tanto desmán? Como dije en un vídeo anterior, nos han capado los cerebros. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.